Rafael Polán, @Rafael Polán, los hilos de Polán de Twitter. Emigrados o migrados, exportados o alégale a la radio y la televisión en México con el público más inteligente. Cuéntanos la Inquisición. Hoy hemos hablado de cadáveres todo el día. Oye, qué horror. Oye, justo eso iba a decir. Híjole, no manches. Casi siempre llego y traigo un tema para cambiar el ambiente. Y ahora sí, Fernanda, No, pues ahora te sumas al cadáver, pues no inventes. Qué horror. Mira, Fer, A ver. em, cuando tú piensas en la Inquisición, no piensas en algo terrible. ¿Te acuerdas de esta película de Macario? Esta Sí, película del cine claro. de oro, Claro, cuando lo presentan ante la Inquisición. claro. ¿No te aterra ya ese momento? Ya cuando te dicen, ahí viene la Inquisición o ya te está buscando la Inquisición, dime si no es algo que uno piensa que aterrador, porque me van a torturar, porque me van a hacer de todo. Bueno, pues en realidad sobre la Inquisición hay muchos mitos, muchísimos. Miren, les voy a hablar ahora sobre los aspectos generales de la Inquisición, cómo surge, dónde surge, porque hay que aclarar algo bien importante. Cuando ustedes escuchen la Inquisición, no hablamos de una Inquisición, Fernanda. Hablamos de varias Inquisiciones. No es la misma Inquisición. Por poner este ejemplo, la Inquisición que persigue a Macario que la Inquisición que persigue a Galileo. ¿Qué quiero decir con esto? Había varias inquisiciones, la romana, la francesa, la española, hasta los protestantes tenían su inquisición. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en la inquisición que tuvimos aquí, en la Nueva España. Les voy a contar cómo surge la Inquisición y ahorita traemos a una persona que sabe mucho de la Inquisición y lo vamos a enjuiciar. Ándale. Ándale, mira. Bolas. La historia de la Inquisición empieza en Francia. Originalmente ellos querían perseguir a los cátaros. Los cátaros eran cristianos, Fernanda, pero los cátaros negaban el Antiguo Testamento. Decían, es que no es el mismo Dios, uno es más enojón y en el otro es más tranquilo. Ellos negaban el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia los considera herejes y así empieza esta Inquisición medieval, persiguiendo a los cátaros. Vámonos años después, para acercarnos a la Inquisición que nos toca, que pues, es la española. España no existía en este entonces, pero estaban los reinos de Aragón y de Castilla. El reino de Aragón ya había implantado su Inquisición, pero en el reino de Castilla no había Inquisición. Y esto es importantísimo, porque en el reino de Castilla van a convivir los judíos, los cristianos, los musulmanes durante mucho tiempo, con relativa calma, cada quien metido en sus asuntos. Y de pronto empieza a haber diferencias económicas que van a causar descontento, porque los judíos prestaban dinero con intereses y los católicos empiezan a tener muchas deudas, hay mucha pobreza y de alguna manera se va a canalizar, no sé si decirlo odio, Fernanda, no sé si decirlo odio, Fernanda, Ajá. pero sí ¿Qué hay haces, una Polán? ¿Qué persecución, estás apretando? ¿Qué? hay. Te apagas, te prendes, te apagas, te prendes. ¿Qué haces? Pues más bien yo como persona me prendo porque vas a ver la historia que se viene. Espérate, Fernanda, espérate tantito. Nada de que me Dale, apago. dale, Esto va dale, para arriba. dale. Espérate Dale, dale. tantito. No. Cada vez que te apagas te prendes. Estoy on fire, Fernanda. Estoy on fire. Entonces, Adorable. esta Inquisición que surge también en el reino de Castilla y Aragón, porque van a quedar unificados con el matrimonio de Isabel y Fernando, viejos conocidos nuestros, los famosos reyes católicos. Se unen los dos reinos y este tribunal eclesiástico queda instaurado ahora en Castilla. Y ahora empiezan a perseguir a los judíos porque pues había que desquitar el sueldo. ¿Qué hacemos? ¿Contra quién hay descontento? ¿A quiénes hay que perseguir? Trueba alguna vez dijo, en la historia siempre nos tenemos que crear un enemigo. Y este es el enemigo en turno, los judíos. Había que perseguir judíos conversos si resultaba que te agarraban mintiendo o que seguía siendo judío fingiendo ser católico, pues te quemaban en la hoguera. Esta fue también una inquisición medieval, que les quiero decir algo, nada tiene que ver con la maquinaria burocrática
que va a ser la Inquisición que a nosotros nos va a tocar. Una Inquisición muy diferente, sobre todo porque todavía en esta primera Inquisición no se sabía muy bien hasta dónde tenía poder la propia Inquisición, hasta que se crea una figura, la figura del inquisidor general, el que va a llevar las riendas, y se elige a un fraile dominico, Tomás de Torquemada. ¿Quién va a nombrar a Tomás de Torquemada? El Papa. ¿Quién lo elige? Los reyes católicos. ¿Por qué? ¿Por qué esta generosidad del Papa de, tú dime a quién pongo y yo lo nombro inquisidor general? No pasa nada, el que tú eliges. Pues porque el Papa era español, Alejandro VI, el famoso Rodrigo Borgia, que es el que le da, por muchas otras cosas, el título de los reyes católicos. Entonces, ya con una dirección y poderes claramente establecidos, la Inquisición, pues les digo, va a tener que desquitar el sueldo. Y en 1492, como no saben quién sí y quién no, deciden expulsar a los judíos que ellos sospechaban que no se habían convertido. Los famosos judíos sefardíes que ahora están reclamando la nacionalidad española y se las están dando. Bueno, esta idea de expulsar a los judíos no es de la corona española, no es de la Inquisición. En Inglaterra ya los habían expulsado, en Francia ya los habían expulsado. O sea, España se va a unir a la moda, bajo el pretexto que tú quieras, Fernanda. Por ejemplo, en Inglaterra decían que era porque iban a contaminar a los judíos conversos. Y esto de la conversión es importantísimo, Fernanda, porque hay mucho mito. Se perseguía a los indígenas porque negaban la fe. Esto es falso y es cierto al mismo tiempo. Ahora llegamos a esto. Lo que hace la Inquisición es vigilar judíos. La Inquisición, como la conocemos y la imaginamos, no surgió para perseguir herejes, Fer. No surgió para perseguir brujas. Surgió para perseguir judíos y vigilarlos. Ahora, era una institución humana. Los corrieron del país, pero les dijeron, oye, te doy unas semanitas para que te lleves tus cosas. Deja todo, llévate todo lo que puedas, pero aquí vas a dejar todo, lo que no te puedas llevar. Entonces, bastante humano, porque hubo, a lo largo de la historia ha habido gente que se ha tenido que desplazar ya. Pero eso hacía la Inquisición. ¿Y qué va a pasar, Fernanda? El descubrimiento de América, la Nueva España. Y ahí la cosa, les digo, va a ser más burocrática. Miren, la justicia civil quemó a más personas que la Inquisición. A veces incluso muchas personas fingían estar endemoniados, fingían blasfemar para que los llevaran a una cárcel de la Inquisición porque te iba mejor, Fernanda. Imagínense, la justicia civil, a veces, para evitar que te fueras, a los que decían que estaban poseídos, los latigueaban por ridículos, porque decían, ¿cómo va a venir el diablo a tentar a un don nadie? Tú estás mintiendo. El diablo tienta a gente grande. Bueno, fuera de eso sabemos de al menos 40 quemados, tan solo en 1692 en la Ciudad de México, en un acto donde la justicia civil quema y mutila a varios indígenas. No. Pero en la cárcel y bajo los tribunales de la Inquisición, Fernanda, te iba mucho mejor, porque de entrada tenías derecho a algo que no tenías derecho en otros lados, un abogado. Pero ¿qué va a pasar, Fernanda? Van a surgir las iglesias protestantes. Lo que va a cambiar totalmente la Inquisición son las iglesias protestantes. ¿Qué son esto de las iglesias protestantes? De manera muy resumida, había un papa, el Papa León X, que andaba abusando de la venta de indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Hijo mío, tú peca todo lo que quieras. Nada más dime de qué, yo te vendo un papelito para que de todos modos puedas entrar al cielo. Esto no lo inventa León X, que era un papa Medici, pero él abusa de ello. Gastaba muchísimo. Pues los frailes andaban vendiendo como locos en Europa indulgencias y en Alemania un señor no se queda callado y se puso a atacar al Papa, Fernanda, en unas tesis donde le dice de todo: corrupto, avaro, fraudulento, hipócrita, estás abusando de tu poder. Y el Papa dice, o es conmigo o es contra mí, y lo condena, lo acusa de herejía. La semana pasada hablábamos de los archivos secretos del Vaticano. Sí. Ahí está el juicio de este señor, Martín Lutero. Cuando surgen los movimientos protestantes, los protestantes le empiezan a hacer mala fama a los de la Inquisición. Hay un libro de un señor llamado John Fox, un protestante, donde cuenta todo lo que la Inquisición católica hacía. Torturas y exageraba, pero la gente lo da por cierto. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Perseguir protestantes. Fíjense cómo no hemos perseguido a las brujas, a los herejes, estamos persiguiendo judíos y protestantes. Y se va a armar un concilio.
Y en el Concilio de Trento van a decidir que efectivamente hay que perseguir protestantes. Pero acá de este lado del mundo no había protestantes, Fer. Cuando la Inquisición llega a la Nueva España, Carlos I de España, V de Alemania, autoriza que se persiga a los indígenas que adoraban dioses falsos. Y cuando Zumárraga quema a un cacique de Texcoco, la corona le dice, oye, ya no puedes andar quemando indígenas. Fíjense muy bien, se va a definir la herejía. Si aceptaste la religión y la rechazaste, eres un hereje. Los indígenas no pueden ser herejes porque no han aceptado la fe católica. La Inquisición aquí no perseguía indígenas en algún punto. Entonces hay varias inquisiciones, Sí, varias claro, temporadas y sobre todo con diversos objetivos. No era lo claro. mismo cuando emparedaban a las monjas que la persecución de Galileo Galilei. Nada que ver. La Inquisición aquí funcionaba como el SAT, Fernanda. Créeme que a veces era una máquina más para recaudar impuestos y no le convenía andar quemando a diestra y siniestra ni torturando a diestra y siniestra. ¿Por qué no ahorita enjuiciamos a alguien, Fer? Te cuento más de la Inquisición y hacemos un juicio aquí. A ver, para que tenemos les un diga... minuto para irnos a anuncios QTF y regresamos con Polán y con Trueba. ¿Vale? A ver, pues un volado, a lo mejor hacemos la Inquisición, me la hacen a mí o se la hacemos, o tú se la haces, ahí vemos. Pero ahí vemos, @Rafael Polán. Sí, porque no hay mejor manera de entender la Inquisición que haciendo un ejemplo, ¿sí? Había algo terrible de la Inquisición, Fer. Estaba en todos lados. No sabías quién te había acusado. Ahora lo veremos, ahora lo veremos. Híjole, es que eso... Es terrible, ¿eh? No, es que tu vecino te delate, que Pero tu tú no lo marido sabes, te Fer. delate, que tu hermano, que tu amigo, que tu mamá te delate, wow. No lo Pero vas tú a no lo saber sabes. nunca, exacto. Exacto, qué terrible. La Terrible. Inquisición era invisible. Estaba en Exacto. todos lados. Inquisición, no podemos entenderla más que practicando un juicio inquisidor. José Luis Trueba Lara, el acusado. Rafael Polán, No digas quién lo va a acusar. Es secreto. es secreto. Fernanda Familiar, su servidora, La inquisidora. pregunta. ¿Alguien te ha acusado? Ay, Trueba. Se Espérense. presenta como acusado. A ver. Al que lo acusabas tenía que traer una vela verde. Con un... Mira, Fer. Como cucurucho. A ver, descríbenos, porque todo lo improvisó. Miren nada más el cucurucho. La vela es blanca y le pone la vela es verde porque ya se le cayó el cucurucho. Que necesitamos vela o sea, verde, Fer, no había. el nivel de producción sí está de válgame Dios. Miren, ahí les Pero va. ¿cómo me tardé 5 minutos? Miren, a ver, ¿cómo tenía que Señor ser? Trueba, ahorita le haces la pregunta, Fer. Fíjate muy bien lo que le va a pasar a Trueba si no acepta en esta oportunidad que tú le estás dando de confesar. La Inquisición lo que hacía era primero te arrestaba y era terrible porque te confiscaban algunos bienes. Trueba, nos vas a tener que mandar unos libritos porque el proceso te va a costar Sácate a a ti. bañar, o sea, yo no me estoy jugando. No, señor. Usted está acusado, nos tiene que mandar Estoy algo que jugando. pague su proceso. La Inquisición no pagaba el proceso, lo pagaba el acusado. Si salías inocente, ya la hiciste. Pagabas tu multa y vámonos. Pero la Inquisición no pagaba nada. A ver. 2. Ajá. Dime, Fer. No, el color de la vela. Ahora vamos, ahora Trueba va a describir por qué está así antes Ajá. de que le hagan la pregunta. Así es la ceremonia. Si usted no confiesa, Trueba, se va a ir a una cárcel de la Inquisición. Bola. Cosa que usted sabe que es terrible, ¿eh? Ya vale Tú madre. sabes que la gente antes hasta blasfemaba para que los llevaran a una cárcel de la Inquisición. ¿Qué va a pasar si Trueba no confiesa, Trueba? Bueno, pues se le hace un examen. Ya cuando a Trueba le digan en su celda, venga que le vamos a hacer un examen, a Trueba lo van a torturar. Y esta es la parte más interesante. Con Trueba no vamos a llegar a esto porque va a confesar. Pero Menos mal. es interesante porque hay muchos mitos sobre la tortura. Aunque no lo crean, comparado con la justicia civil, era bastante más humana la Inquisición. De entrada porque había un médico, un obispo, había un escribano. Y Fernanda, fíjate esta maravilla, solo te podían torturar 30 minutos.
Ole. En las cárceles del mundo, incluso las europeas, te podían torturar sin pruebas, sin permiso, de formas terribles, durante días. Y la Inquisición, perdón por decirlo así, Trueba, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero era una institución bastante humana para la época. Ah, claro. Sí, Bastante. eran casi de derechos humanos. Entonces, Trueba, te voy a pedir que no escuches de qué te voy a acusar. Quítate tus audífonos 30 No, segunditos. Se me cae el cucurucho. Ah, entonces, No, ya ándale. me los quité. Perfecto. Fernanda, tenemos dos opciones. ¿Lo vamos a acusar por andar fumando porque eso es cosa del diablo porque saca humo? ¿O por la vez que se burló de un padrecito? ¿Cuál te gusta más? Que lo imitó en la No, radio. pues Lo la del imitó en la radio, el padrecito, padre no, pues Ripalda. esa está más cañona. Hay que enjuiciarlo, pero no le digas por qué. Tú como inquisidora le vas a decir por qué. Y ese es el truco de la Inquisición, que la gente se echa de cabeza solita. Yo En acuso a este Trueba. sangriento tribunal, en Eso. este monumento de poder monacal, España ha recibido y ella misma aborrece que vengan a los altares para aquellos que deshonran. Te pregunto, ¿alguien te ha acusado de algo? Te invitamos a confesar. ¿Cuáles son tus pecados, Trueba? No, pues, mire, señor inquisidor, de entrada tengo que informarle que como ya sé que me va a cargar el payaso, yo ya me vine con traje de carácter. ¿Por qué está usted vestido así, señor? No, creo que estoy echando desmadre, señor inquisidor, ¿Sí? estoy absolutamente serio. Traigo mi capirote con el que me van a trepar al burro, es este gorro cónico. Traigo mi San Benito con la cruz de San Andrés. Bueno, y traigo una vela verde, es verde muy claro, pero jala, pero ya trae su letrero, entonces ya sabe que cuando me suban al burro y me escupan y me avienten de cosas, yo ya estoy listo, porque en estas cosas nunca hay de dónde salir. Pues mire, yo no sé quién me acusó, pero yo tengo 3 posibles acusaciones que han caído sobre mí. La primera, por andar proponiendo la lectura con placer y los libros que se leen con la mano izquierda para tener la derecha ocupada en otra parte del cuerpo. Acúsome de haber leído pornografía y cosas sucias y obscenas. Acúsome también de haber faltado a las palabras de San Bernardo de Claraval cuando decían que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Porque mire, yo la verdad es que pues cuando vi a la que es mi esposa, yo dije, no, pues esta sí, aquí sí me sumo. Y entonces una vez sumado, yo dije, pues era pura lujuria y espérame, se me está cayendo El cucurucho. el Compórtese, por favor, compórtese. Sí, señor acusado, compórtese, esto es un tema serio. No, yo lo sé, pero es que como no había diurex, me lo pegué con una mugre que no jala bien, perdonen ustedes, la frente de Sharpay me traiciona delante de este tribunal. Y entonces, acúsome de lujuria terrible, 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 terrible. Es más, tanta fue mi lujuria que cuando mi esposa entró a la universidad, yo la pretendí como alumna. Bueno, ya teníamos hasta un hijo, pero la verdad es que le volví a echar los canes delante de todos. Y no solo eso, acúsame de leer libros prohibidos que van en contra de las verdades de Dios, las verdades del gobierno y las verdades, ¿de quién más? Pues de toda la gente que me cae gorda. Del virrey. Del virrey. También voy en contra de las verdades del virrey. Pues estamos en la Nueva España, ¿no? Por eso. Sí, se me había olvidado, perdón. Ya iba Señor a decir. Trueba, pues Dígame aquí usted. le voy a parar porque si no se lo vamos a tener que quemar porque usted estaba aquí acusado por ¿Se lo va a haber parar? imitado a un padrecito en la radio y usted ya me confesó 4 crímenes más. Usted venía por otra cosa, señor Trueba. Pero lo del padrecito fue de buena fe. O sea, es que ya el señor es el Lord sacerdote, el Lord pornográfico, el Lord, ¿me entienden? Exactamente. Ahora, Trueba, cuéntanos, ¿cómo le hubiera ido a alguien con tus cargos en la Inquisición? Újule. Para que la gente vea que esto era más el SAT. Pero miren, no creen que era tan serio. Déjenme dejar la vela, porque sí pesa un chorro. ¡Ay, en la mano! Ay, se le jalaron los últimos pelos que tenía Ay. en la faz de la tierra, se lo rasuró, cabrón. Perdón, ¡Qué horror! señor inquisidor, ya no había necesidad de tortura. Me dejó más calvo que un buitre. No. Algo así era el juicio. A ver, ¿qué te Fernanda. hubieran Algo hecho así. con esos Algo cargos, así Trueba? era el juicio. Mira, lo más probable es que en el fondo no eran tan serios. Porque si le había echado los canes y le había cumplido como le cumplió a la Pati, seguramente nada más me multaban.
No me vais a preguntar con cuánto, pero seguramente era cara la multa. Por andar leyendo libros prohibidos, pues depende de cuál hubiera leído. Ándale. Si era prohibido apenitas, si era prohibido un párrafo o era prohibido in totum. Es decir, estos libros que estaban prohibidos de cuerito a cuerito, pues de tapa a tapa. En este caso, si era un libro prohibido in totum, seguramente me hubieran dado unos años de cárcel. Y si era un libro prohibido escrito por algún protestante, ¿para qué te cuento? Como a Cuauhtémoc, que empezaban por quemarme las patrullas. ¿Y qué otra cosa confesé? Leer cosas en contra del gobierno. No, en su vida depende. Tú cuando leías cosas contra el gobierno, dependía de la situación política, el cargo que tú tenías. Por ejemplo, cuando está la guerra de independencia, leer cosas contra el gobierno era tanque perpetuo. Pero si las cosas políticas estaban tranquilas, pues te daban una amonestación más o menos fuertecita, te decomisaban la biblioteca, cosa que anda diciendo Rafael Polán de mala fe, y te multaban de pilón. Es decir, dependiendo de la situación política, de la coyuntura y del tamaño del delito, me arranqué los pelos. No, se vio. Se ponía durísimo, te iba tocando diferente el pecado. Pero les digo algo, en realidad, aquí acababa el juicio de la Inquisición. Solo el 30% de los procesos terminaron en tortura. En realidad era muy fácil librarte del proceso. Muchas veces pagabas una multa. Ahora, Trueba, ¿por qué no nos explicas tus elementos? ¿Por qué la vela mis verde? elementos. ¿Por Mire, qué el gorrito? todo lo que traía era porque seguro iba a perder. O sea, seguro me iban a agarrar en curva con alguna de las mías. Y entonces, estos 3 elementos, el San Benito, que era rojo, con una cruz de San Andrés. Un minuto, menos, córrele. El capirucho, Ajá. era lo que le ponían a la gente antes de quemarla viva, de llevarla al auto y echársela. Híjole, quemados vivos. No, y además frente a todos, ¿verdad? Y era un espectáculo familiar. Sí. No, Dios guarde. Bueno, no. Después de la Inquisición vivida aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No, yo me quedo con Trueba, con su capirucho, con su... Se jala el diurex y se trae los últimos 4 pelos que tiene la pelona. Ay, qué horror.